quisiera poner esta pregunta. ¿La ven en la imagen? Pero antes de contestarla, la pregunta, quisiera que Carlos nos guiaras en oración, Carlos, si no tienes inconveniente. Sí, cómo no. Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo aquí con mis hermanos y que podemos meditar en tu palabra. Permite que sea de bendición. Usa a Juan de Dios para que él pueda exponer en esta noche tu palabra. En nombre de Cristo Jesús se lo pedimos, Señor. Amén. Pues les pongo esta pregunta, a ver qué opinan. ¿Es posible realmente comprender la verdadera dimensión de la figura del Señor Jesucristo sin necesidad de conocer el Antiguo Testamento? Para poner en contexto a Maurilio, pues el Antiguo Testamento es toda la parte anterior a los Evangelios, donde comienza a hablarse del Señor Jesucristo. Pero, ¿qué opinan, hermano Abel, hermano Carlos? Bueno, realmente los evangelios hablan mucho del Señor, ¿verdad? Sí. Y es muy claro todo lo que el Señor está manifestando en ellos. Uh-huh. Y después las cartas que van más adelante, pues van haciendo referencia también a todo lo que ya estaba en aviso que venía el Señor Jesús. Sí. Entonces, confirma el Antiguo Testamento todo lo que se lee en el Nuevo, ¿verdad? O al revés, ¿no, Carlos? El Nuevo Testamento es el que confirma lo que se vio antes. Sí, claro, sí. Ajá. Miren, yo quise plantear esta pregunta por lo siguiente. Hace unos meses vi una serie en Netflix que se llama La Familia o The Family. Y entre otras cosas trata varios temas, pero uno de ellos es que este grupo como que promovía el hecho de que para entender la figura de Cristo únicamente hacía falta leer pues los 4 evangelios, por ahí el libro de Hechos, y me parece que algún otro libro más, ¿no? Y a mí me pareció relevante plantear esta pregunta para ver si realmente podemos entender lo que significa la verdadera dimensión del Señor. Miren, a ver, si alguien a quien se le ha pues compartido alguna vez algún tema de la palabra de Dios, nos pregunta, ¿cómo puedo conocer acerca de Jesús del que me estás hablando? Pues yo creo que sí es lógico pensar que probablemente tengamos que irnos a los evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y seguramente podríamos tratar lo que dice ahí ese encuentro que tuvo Nicodemo con Jesús en el capítulo 3. También podríamos citar algunas de las epístolas en las que Jesús fue llamado, o en alguno de los momentos en los que, perdón, en uno de los episodios en los que Jesús va llamando uno a uno a sus discípulos, ¿no? Pedro, Andrés, Juan, por ejemplo, ¿no? Igual también podríamos citar cuando le presentaron a la mujer adúltera, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo creo que todos identificamos este episodio cuando al Señor le llevan a la mujer adúltera, pero no tanto se la llevan con el ánimo de encontrar un perdón para ella, sino que más bien lo hacen para retarlo, para cuestionarlo. Porque si bien es cierto, en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, decía que una mujer encontrada en adulterio tenía que ser apedreada, pues los que lo llevaron a esta mujer adelante del Señor fue precisamente para tentarlo, ¿no? Para decir, pues si dice que la apedremos, lo vamos a acusar de que él dijo que la matáramos. Y si dice que no la apedremos, le vamos a decir, pues que él está contraviniendo las Escrituras. Entonces, como que querían atraparlo, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que sabemos cuál fue la salida que utilizó el Señor cuando dijo, el que esté libre de pecado, pues que arroje la primera piedra, ¿no? Y luego, pues cada uno se fue yendo al grado de que la mujer se quedó sola con el Señor y le dijo, ¿y dónde estaban los que te condenaban? Dice, pues ya se fueron todos, ¿no? Y ninguno arrojó ninguna piedra. Entonces también el Señor le dice, pues yo tampoco te condeno, vete y no peques más.
sin duda también aquí podemos echar mano de estas nociones que son útiles, porque sobre todo si nos basamos nuestra intención en estar convencidos de que toda la escritura pues es inspirada por Dios, como la misma palabra lo dice, ¿no? Pero cuando ya tienes un cierto conocimiento de Cristo, pues yo creo que sí es pertinente hacer algunas preguntas. Miren, cuando el Señor anunciaba una y otra vez a sus discípulos y se confrontaba con los fariseos, ¿se acuerdan? Indicándoles que destruyeran ese templo y en 3 días lo levantaría. Muchos de ellos pensaban que se refería al templo de Jerusalén, al templo real, al edificio, que se decía que había tardado más de 40 años en ser construido. Prácticamente nadie comprendió que cuando el Señor se refería a ese templo, se refería a su cuerpo, y estaba haciendo una analogía de que decía que si él le daban muerte, a los 3 días resucitaría. Era una metáfora que él estaba realmente aplicando, aunque no le habían entendido, ¿no? ¿No será que más de uno tenía unas expectativas diferentes? Estaban esperando que realmente el Señor hiciera posiblemente lo mismo que hizo Moisés cuando sacó al pueblo ya de Egipto, ¿no? ¿Y qué tal aquel momento cuando el Señor dio su último aliento, cuando expiró en el Calvario, y hubo más tristeza por su muerte que conciencia de que con ese acontecimiento del derramamiento de su sangre, pues él habría de resucitar y entonces podría, digamos que vencer la muerte? Si nosotros nos remontamos a lo que se narra en las Escrituras, en aquel momento justamente cuando muere el Señor en la cruz, lo que encontramos es tristeza, lo que encontramos es dolor, la madre del Señor ahí a sus pies en la cruz, el mismo Juan también, todos ellos llorando, viendo cómo el Señor estaba siendo derrotado en ese momento y muriendo. Pocos estaban en ese momento gozosos diciendo, pero no se preocupen, Él dijo que resucitaría a los 3 días y pues es cuestión de esperar. Seguramente para el domingo lo vamos a volver a ver. No encontramos eso en las Escrituras, ¿eh? Y luego, pues, ¿qué tal el domingo, no? ¿Cómo fueron las mujeres al sepulcro? ¿Acaso ellas iban cantando, gozosas, diciendo, vamos al sepulcro porque seguramente el Señor ya resucitó y nos está esperando ahí a la puerta de la tumba en la cual fue depositado? La realidad, hermanos, es que las mujeres iban con ungüentos, iban con especias para poder ungir el cuerpo del Señor, porque recordemos que haber sido él sepultado muy rápido el viernes, no lo habían embalsamado adecuadamente. La razón por la que las mujeres iban a la tumba no era para esperar la resurrección del Señor, seamos honestos. La razón por la que las mujeres iban a la tumba es porque iban a embalsamarlo, porque de hecho incluso en algún momento ellas mismas se preguntan, ¿no? Decían, ¿y quién nos va a mover la piedra? Porque lo que esperaban era encontrar un cadáver, no esperaban encontrar al Señor resucitado. Bueno, aquí tendríamos que hacer entonces una pausa y tomar uno de los momentos que se dan justamente ese domingo de resurrección. Si alguien, por favor, me ayuda buscando allá en Lucas 24, del versículo 13 al 35. Donde dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero? Y recuerden esta palabra, dice en Jerusalén, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Y entonces él les dijo, ¿qué cosas? Como si no supieran. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Es decir, sí estaban conscientes de que él era el que iba a redimir a Israel, pero estaban un poco decepcionados, ¿no? Dice, y ahora además de todo esto, hoy es ya el 3er día en que esto ha acontecido, como diciendo, y no ha pasado nada, no hemos sabido de su resurrección. Aunque también nos han asombrado, aquí les entra un poco la duda, algunas mujeres
entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, dice acá, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían las escrituras. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que se iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dijo, y les dio. Entonces ellos fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose de la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento? Es este encuentro de dos personas que aparentemente no eran como que de sus discípulos más cercanos, pero sí eran de alguna manera seguidores de él, ¿no? El mismo día domingo en el que se había ocurrido esta situación, pues estos dos discípulos caminaban de Jerusalén a Emaús, y es una distancia más o menos considerable, ¿no? Entonces ellos estaban impactados, estaban dolidos, estaban asombrados, estaban angustiados, pero lo que menos era que estaban gozosos, no tenían ni la menor idea, ni estaban conscientes de que realmente el Señor había resucitado. Continuaban entonces también impactados por la muerte que había ocurrido 2 días antes, pero todos estos eventos como que los tenían en shock, ¿no? Incluso el mismo Cleofas no había reconocido de inicio al Señor cuando le dice: eres tú el único forastero que no sabe de lo que ha pasado, ¿no? Ahora, ¿cómo se manifiesta el Señor a estos caminantes? En el versículo 19 vemos cómo es precisamente cómo se refiere a ellos, que ellos le dicen: ¿qué no sabes de Jesús el Nazareno? O sea, le están hablando como si él no fuera Jesús, es decir, no lo habían reconocido. ¿Estaban ellos conscientes de que habría de resucitar? Sí, porque el Señor se los había dicho, pero la realidad es que no se les notaba muy crédulos, y más bien tenían dudas en cuanto a que se refería, pues a lo que dice del versículo 22 al 24, ¿no? Porque dice que tenían unas pláticas, venían platicando, y el Señor les decía: ¿qué son estas pláticas? Es claro que si estos dos discípulos hubieran asignado al menos el beneficio de la duda a las pláticas o a las palabras que dijeron las mujeres, pues no estarían ahí como que muy tranquilos caminando de Jerusalén hacia Emaús. Si por lo menos ellos hubieran tenido un poquito de duda y dijeran: ¿y qué tal si las mujeres tenían razón y realmente no encontraron el cuerpo del Señor porque Él resucitó? Bueno, el versículo 25 aquí es clave, ¿no? Miren, dice el versículo 25: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas. Aquí ya no se está refiriendo a lo que él les había dicho, sino les está diciendo: tardos para creer lo que los profetas han dicho. ¿Cuándo hablaron los profetas? ¿O en dónde hablaron los profetas?
En el Antiguo Testamento. Claro, se estaba refiriendo claramente el Señor al Antiguo Testamento. Está diciendo, todo lo que está pasando conmigo ya estaba siendo relatado antes de que ocurriera en el Antiguo Testamento. Así que Jesús inicia con un aparente regaño, ¿no? Como que les llama la atención y les empieza a decir, bueno, pero entonces, ¿de qué sirvió tanta instrucción y tanto conocimiento? Pero vamos a ver qué es exactamente lo que él les recrimina. Cuando él estuvo en la tierra, cuando él vivió en el mundo, si estos discípulos en algún momento lo escucharon, lo siguieron, tuvieron que haber escuchado las palabras cuando el Señor les decía que él iba a entregar su vida voluntariamente y que posteriormente, después de morir, iba a resucitar. Así que él podría sin duda reclamarles por no haberle creído a él, pues en su ministerio les repitió una y otra vez que era necesario que él padeciera en manos de hombres pecadores, que fuera entregado, que muriera y que resucitaría al tercer día, ¿no? Pero fíjense en esta cita, dice Isaías 53:5. Isaías es un libro que pertenece al Antiguo o al Nuevo Testamento. ¿Qué me dicen? ¿Isaías es del Antiguo o del Nuevo Testamento? Es un profeta, ¿no? Isaías. Es del Antiguo. Entonces claramente es del Antiguo Testamento. Y aquí el Señor nos está diciendo en estas palabras o en lo que le hablaba a estos discípulos, que él estaba mencionando lo que había sido narrado en el Antiguo Testamento. Lo que dice esta porción del versículo 5 de Isaías 53 es, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Está hablando como si fuera en pasado. ¿Se fijan que los verbos son en pasado? Pero en realidad es una profecía. El profeta Isaías está exponiendo 400 o más de 400 años antes de que estos acontecimientos ocurrieran. Es por ello tan importante que el Señor Jesucristo tome como referencia el Antiguo Testamento. Entonces es muy específico el reclamo que les hace. Les dice, tardos de corazón, para poder creer todo lo que los profetas han dicho, no lo que yo he dicho, sino lo que los profetas han dicho. Y dice el versículo 27 que comenzando desde Moisés, es decir, desde los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, dice, siguiendo por todos los profetas. O sea que tuvo que haberles dado una cátedra de todo lo que los profetas decían acerca de él, y seguramente se tuvo que haber detenido en lo que decía Isaías. Así que dice que, siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, les dijo, todo esto que están diciendo los profetas se refieren a mí. Después de que partió el pan con ellos y desapareció, pues lo identificaron, porque solamente había una forma muy particular de partir el pan, como lo hacía el Señor Jesucristo. Y entonces ellos cuando dicen, y cuando nos abría las escrituras, o sea, hasta ese momento como que caen en la cuenta de lo importante que era que el propio Señor Jesucristo se refiriera a las escrituras, o sea, al Antiguo Testamento. Bueno, aquí yo quisiera decirles que, pues hasta cierto punto es comprensible que estos dos discípulos estuvieran asustados, ¿no? Recuerden que en ese entonces los soldados romanos pues estaban siendo ya de alguna manera asusados por las autoridades de la propia iglesia para perseguir a los cristianos. ¿Y cómo se sentirían los discípulos de una persona que justamente 2 días antes fue muerto en la cruz? Yo creo que podemos entender que por eso estaban asustados, incrédulos, con dudas, tal vez incluso decepcionados,
diciendo, pues, ¿quién de nosotros puede creer o puede sentirse bien después de lo que acabamos de ver? Y finalmente nuestro líder ha sido muerto en la cruz y pareciera que ahí terminó todo, ¿no? Pero siendo honestos, hermanos, si nosotros hubiésemos estado en su lugar, ¿cómo nos habríamos sentido? ¿No habríamos sentido también esa misma tristeza que ellos tuvieron? Pues decepción, ¿no? De nuestro actuar. Sí, sí, seguramente, Abel. Aquí lo importante, pues, es subrayar que el propio Señor Jesucristo es quien da lugar a que se subraye el tema de las escrituras, ¿eh? Porque aquí ya no les dice él, a ver, les prediqué 3 años, les dije que esto iba a pasar, les dije que mi vida iba a ser entregada en manos de hombres pecadores. No, aquí el reclamo ya es más allá y les dice, ustedes tenían acceso al Antiguo Testamento, a las Escrituras, tuvieron que haber estado conscientes de que estas profecías se tenían que cumplir. Y les va explicando todo desde Génesis hasta Malaquías. Y a partir de que nosotros conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, pues es posible que con tan solo entender lo que dice Juan 3:16, o Romanos 3:23, o Juan 14:6, o Apocalipsis 3:20, y en una vez hecha ya la obra por parte del Espíritu Santo, pues sea suficiente para tener la seguridad de la salvación. Yo creo que podríamos incluso dar de memoria estos versículos, ¿no? ¿Quién puede dar de memoria Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 3:23, ¿alguien se lo sabe? Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es, ay, perdón, ¿Es vida eterna? en Cristo Jesús, Señor nuestro. De acuerdo. ¿Y Juan 14:6? Juan 14:6 es el que dice, yo soy el camino, ¿no? Yo soy el camino y la El verdad camino, y la la vida. verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ok, ¿y qué tal Apocalipsis 3:20? ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí, yo estoy a la puerta y Fuerte llamo. llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Ok? Entonces, fíjense estos mensajes tan contundentes que dio el Señor en el Nuevo Testamento. Pero, honestamente, hermanos, después de que analizamos las propias palabras de Cristo, haciendo referencia a las Escrituras, no podríamos entender realmente lo que dice estas palabras respecto a la salvación si no entendiéramos lo que de él se decía en el Antiguo Testamento. Así que una vez ocurrido este hecho, pues viene el proceso del discipulado, es decir, que se va uno entendiendo cada vez más de lo que es la palabra. Pero es indispensable ver que el Señor Jesucristo en este marco de la Biblia lo ve como un todo. No se centra únicamente en los evangelios, lo que es la relatoria de él, sino que se tiene que tomar en cuenta el Antiguo Testamento. En realidad, si nos ponemos a analizar un poco, hermanos, pues cuando inicia la iglesia primitiva, no existía ninguno de los libros del Nuevo Testamento. Las epístolas fueron escritas mucho después, los propios evangelios, pues hasta que fueron poco a poco desglosados o detallados por Mateo, por Marcos, por Lucas y Juan. Pero si nos ubicamos justamente en el momento histórico en el que el Señor vivió, ¿qué parte de la Biblia era lo único que existía? Pues el Antiguo Testamento. Así que eran los libros a los que había que hacer referencia. Ahora ya en nuestros días tenemos la totalidad, tenemos la Biblia entera. Pero la verdad es que cuando en esa época, y a veces se nos olvida un poco porque pensamos que cuando Pablo, cuando Timoteo, cuando alguno de los otros discípulos hacían referencia a las escrituras, el mismo José de Arimatea, el mismo Nicodemo, que también fue a escuchar al Señor,
Cuando en aquel entonces hacen referencia a las escrituras, pensamos que ellos tuvieron acceso a las mismas escrituras que nosotros, pero la verdad es que ellos solamente pudieron conocer el Antiguo Testamento. Eso es algo que también debemos tomar en cuenta y que es algo muy relevante, ¿no? Pues verlo de otra manera, verlo como que solamente tenemos que entender la dimensión del Señor Jesucristo con base en el Nuevo Testamento, pues nos puede conducir a un autoengaño, a una visión parcial, por más que sea maravilloso entender lo que los evangelios nos dicen. Pero si nada más vemos el Nuevo Testamento, hermanos, la realidad es que estamos mutilando la palabra de Dios y no podemos pretender que leyendo solamente los evangelios, las epístolas y todo el resto del contenido del Nuevo Testamento sería suficiente para entender la verdadera dimensión del Señor Jesucristo. Así que el Antiguo Testamento es un fiel testigo de Cristo. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, es el que nos detalla con antelación lo que habrá de venir, lo que habrá de ocurrir, y justamente es el que nos dice todo lo que tiene que ver como profecías de la figura del Señor. No podemos entender completamente el ministerio del Señor, su muerte, su resurrección, y no podemos entenderlo de manera íntegra si no vemos esa armonía que hay entre el Nuevo Testamento contra el Antiguo Testamento. Si me permiten el ejemplo, hermanos, y lo hago con mucho respeto porque no quiero faltar el respeto a la palabra de Dios, pero es como si entráramos a ver una película y viéramos solamente de la mitad en adelante, ¿no? Y no entendemos lo que pasó en el principio. Y entonces a veces lo que tenemos que hacer es volver a verla completamente la película y decir, ya entendí por qué lo que ocurre al final y en el medio de la propia película, ya vi cuál es el verdadero sentido de lo que se está viendo acá.